con el semillero, los que están aquí invitados, les contamos un poquito. La doctora Lince hace parte de hace mucho tiempo del semillero, desde, de hecho, antes de ser residente. Fue nuestra coordinadora también cuando fue fellow de neonatos y pues actualmente pues la doctora Lince es médico pediatra y neonatóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente en el Hospital Universitario San Ignacio y coordinadora de proyectos en la Fundación Canguro. Para nosotros es un honor gigante, gigante tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues nada, sin más preámbulos, vamos a escucharla con esta súper presentación de Método Madre Canguro, pasado, presente y futuro. Entonces, adelante, te dejo aquí con todos nosotros. Bueno, Valen, muchísimas gracias. Como les dijo Valen, yo soy Catalina Lince, yo soy pediatra, neonatóloga, soy javeriana, hice medicina en la Javeriana, pediatría en la Javeriana y luego neonatología también en la Javeriana. Y empezamos en este semillero hace algunos años con la doctora Yaris, con la doctora Lina Montaña, con el doctor Julián, que también estaba empezando pediatría. Entonces, para mí es un honor estar aquí y me alegra mucho poder contarles un poquito de algo que nos tiene que hacer muy orgullosos de lo que nosotros tenemos en nuestro hospital, de lo que aplicamos en la unidad de recién nacidos. Y pues es una invitación también para todos ustedes para que a donde ustedes vayan, a donde ustedes ejerzan su profesión, pues sepan que el método Madre Canguro existe, que hay hospitales que lo implementan y lo implementan bastante bien, y que es una oportunidad para que cada vez se haga más investigación y cada vez se aprenda más de este tema, que es absolutamente apasionante, que los beneficios cada vez se demuestran más. em, y que somos muy afortunados de poder contar y poder decir que esto se hizo en Colombia por unos pediatras que ya les voy a contar quiénes fueron, un poquito de la historia para que cuando nos pregunten sepamos también de qué se trata, y obviamente pues todas las preguntas que me quieran hacer o que les surjan de esto, con mucho gusto y si las sé, las responderé. Yo también trabajo en la Fundación Canguro, que ya van a aprender un poquito más qué se hace desde la fundación. Y listo, empecemos entonces. La siguiente diapositiva es para contarles esta frase que es muy bonita y que nos habla de cómo el método Madre Canguro es una alternativa para humanizar la neonatología. Es decir, nosotros y los que han rotado en las unidades neonatales vemos que tenemos muchísima tecnología, tenemos ventiladores bastante buenísimos, tenemos incubadoras, tenemos un montón de equipos médicos, pero que cuando uno ve a estos niños encerrados en las incubadoras tanto tiempo, pues uno sí se empieza a preguntar cómo qué podemos hacer y cómo lograr en que los cuidados neonatales sean cada vez más humanizados y cómo hacemos para que estos niños que seguramente, y como la neonatología ha avanzado tanto, van a durar tanto tiempo hospitalizados, pues cómo hacemos para hacer nuestro cuidado más humano, cómo hacemos para intentar que esta separación de las familias sea lo menos traumático posible. Y aquí es donde el método Madre Canguro pues tiene tanta relevancia y donde yo creo que lo podemos utilizar y lo podemos aplicar en muchísimos entornos con todos los beneficios que va a traer. Siguiente. Entonces, en la charla dijimos que vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque el método Madre Canguro es algo que se inició hace mucho tiempo. Esto se inició en 1978 por el doctor Edgar Rey Sanabria, que es el que ustedes ven aquí en la foto. Y lo que pasaba en ese momento en el Instituto Materno Infantil en Bogotá era que ahí se centralizaban todos los partos y ellos tenían como 20.000, 25.000 partos al mes. Ya se podrán imaginar el número de hospitalizaciones, se podrán imaginar cómo no daban abasto ni con las incubadoras ni con el personal. Entonces en una incubadora podían tener 2, 3 niños y pues esto era súper riesgoso para los bebés, se aumentaron la tasa de infecciones, había muchísimo abandono por esta separación que pasaba con los niños y las madres. Entonces el doctor Edgar Rey lo que hizo fue empezar a usar la madre como una incubadora y empezar a coger a todos estos niños que estaban de a 2 a 3, como ya les había contado en las incubadoras, y los puso en contacto piel a piel en posición canguro con las madres, y este fue el objetivo inicial que se tuvo, y se empezaron a ver un montón de beneficios que surgieron a partir de esto. Las infecciones empezaron a bajar y también pues a la mamá tener a su bebé tan cerquita, pues el vínculo que se le generaba con ese recién nacido era un vínculo
que disminuía la tasa de abandono, se hizo que este método fue empezando a coger cada vez más fuerza y se empezó a desarrollar aquí en Colombia, y luego pues ahora vemos que es un método que se usa en todas partes del mundo, no solamente en países de bajos ingresos, sino que cada vez más es una recomendación de la OMS, es una práctica, es un punto de buenas prácticas que tenemos en el cuidado neonatal, y es algo pues que sí es importante hablar del tema. Siguiente. Luego, entonces pasó que todo esto se estaba haciendo, se estaba promoviendo, pero llegó un punto en que se necesitaba hacer como un protocolo, no solamente de lo que era como tal el método madre canguro, sino que como empezamos a ver que los niños se recuperaban muchísimo mejor al lado de las madres, como empezamos a ver que estas familias estaban mucho más empoderadas y como los niños estaban recuperándose más y creciendo y ganando peso, pues empezamos a dar una salida temprana desde un peso mucho menor. Pero lo que pasaba es que teníamos que asegurar un seguimiento en programas de alto riesgo, y ese seguimiento se iba a tener que hacer de una forma sistematizada. Y ahí es donde entra la Fundación Canguro, que se empieza a crear en 1993-1994, y lo que hicieron fue que a partir de un protocolo de investigación estructurado, con unas fechas definidas de seguimiento hasta las 40 semanas de edad gestacional y luego mensual hasta los 3, 6, 9 y 12 meses, empezaron y publicaron todos estos resultados que tenía de tener a un bebé en un seguimiento de alto riesgo, pues porque obviamente la prematurez es un niño que no llegó al término y que tiene muchísimo riesgo de hacer morbimortalidad. Y esta investigación que ellos hicieron en este tiempo se publicó en Pediatrics, que como ustedes saben es una revista científica bastante conocida, y ahí fue que el mundo conoció los cuidados y el método madre canguro, y se empezaron a estudiar cada vez más y se empezó a sistematizar cada vez más. Eh, Se ampliaron los estudios también a nivel de la parte de neurodesarrollo, y se dieron cuenta que el beneficio no solamente era mejorar la mortalidad, no solamente era que las mamás tenían mejor apego con sus bebés, sino que habían un montón de otras cosas y de secuelas en los prematuros que eran mucho menores cuando utilizábamos el método madre canguro, y ahora por eso es una práctica que se recomienda no solamente a nivel nacional, sino también internacional, porque reduce las secuelas de la prematurez y del bajo peso al nacer. Siguiente. Entonces, estos son solamente uno de los beneficios de lo que se ha publicado a lo largo de estos años, pero lo que se ha encontrado es que cuando se aplica un método madre canguro en pacientes prematuros o de bajo peso al nacer, el riesgo relativo de morir es un 50% menor. Obviamente, el bebé está piel a piel con la madre, tiene menos contacto con todos los equipos médicos. Al estar en esa posición, canguro se llena como ese microbioma materno, que es mucho más natural que el del ambiente hospitalario. Entonces, estos niños que se ponen en posición canguro tienen menos infecciones nosocomiales, tienen un crecimiento muchísimo mejor, porque acuérdense que uno de los objetivos de la neonatología cuando tenemos bebés tan prematuros es que esos bebés crezcan como si estuvieran en el útero de la mamá, y cuando estamos en posición canguro, pues el calor que le transmite esa mamá o ese papá que lo está poniendo hace que crezcan y que ganen peso muchísimo más fácil. Las madres se sienten mucho más competentes, son mucho más sensibles, se sienten mucho más empoderadas con sus bebés y en el manejo de sus bebés, y el niño responde mejor a los cuidados maternos. Lo que dijimos, la mortalidad y la morbilidad infecciosa es muchísimo menor. Eh, el crecimiento y desarrollo no solamente durante la estancia en la unidad de cuidado intensivo neonatal, sino también en el seguimiento ambulatorio, es mucho mejor en estos pacientes. La proporción de lactancia materna es mucho más alta, pues obviamente acuérdense que la lactancia tiene mucho que ver con el vínculo, con la disponibilidad que esté la mamá, y cuando uno le dice a la mamá, tú tienes que estar con tu bebé, esto le va a mejorar a nivel neurológico y le explica todos los beneficios, van a ver que la mayoría de las mamás y los papás se quedan activamente en la unidad de recién nacidos, y eso hace que las tasas de lactancia materna de los niños que reciben canguro son muchísimo más altas que los niños que no. Son niños que tienen un egreso mucho más temprano. Antes, acuérdense que uno dejaba a los niños por encima de los 2.200, 2.300 hospitalizados, y esto hacía que las hospitalizaciones fueran muy prolongadas, pero cuando uno aplica un método madre canguro de calidad y de forma rigurosa, pues eso hace que uno pueda dar egresos tempranos mucho más factibles y que se disminuya el tiempo en el hospital, y las familias canguro tienen un ambiente mucho más estimulante para el niño, son parejas que tienen menos tasas de divorcios, entre otros muchos beneficios. Siguiente.
Estas son algunas de las guías de práctica clínica y de las recomendaciones que se han publicado del tema. Vemos que la última que tenemos es del 2017, donde el Ministerio de Salud avaló los lineamientos para los programas Madre Canguro en Colombia. Está pendiente la nueva actualización. Sin embargo, pues es una guía muy interesante y que dicta los parámetros de lo que se debe hacer para no solamente ofrecer una atención adecuada, sino también de calidad para estos pacientes. También hay una guía de la OMS, está una guía de las CONEN cuando fue la pandemia y se dieron las recomendaciones para tratar de continuar con todo este seguimiento canguro, pues sin afectar al bebé y sin afectar a la mamá. Siguiente. Y ahora hablando un poquito más del método madre canguro y de sus derivados, esta foto es muy bonita porque estas fotos son en diferentes partes del mundo. Ustedes ven, las primeras dos se tomaron en Bogotá, pero lo que ha hecho la doctora Natalie Charpa, que es la líder de la Fundación Canguro, y la persona que publicó los estudios que yo les había mencionado anteriormente, ha sido todo un trabajo de llevar este método a todo el mundo. Y esta tercera foto que ustedes ven acá es en un hospital en India, donde también está instaurado el método madre canguro y donde es uno de los lugares que ha sido difícil entrar por toda la parte cultural, pero que se ha logrado un gran avance en los últimos años. El año pasado ella dio una charla en el Congreso Nacional acerca de estas prácticas y yo creo que cada vez más vamos a ver este tipo de imágenes donde vemos que sin importar la cultura, sin importar el país, pues el método se puede aplicar porque a pesar de que tiene todo este sustento científico y todos estos beneficios, pues es algo que una mamá puede hacer desde cualquier lugar. Listo, dale, vale. Siguiente. Entonces, el método madre canguro, lo que yo les comentaba, es una intervención que es fisiológica, es humana y además es emocionalmente apropiada para todos los recién nacidos prematuros, es decir, para todos los pacientes que nacen antes de las 37 semanas o de bajo peso al nacer, que son los menores de 2.500 gramos, y que complementa el cuidado neonatal. Eso es muy importante porque no significa que el método madre canguro vaya a ser el único manejo que va a recibir estos niños o que no se le van a brindar otros manejos, sino que es un complemento a la atención que nosotros brindamos en las unidades de recién nacidos. Y tiene tres componentes principales que son la posición canguro, la nutrición canguro y el alta temprana en posición canguro con un seguimiento estricto. Lo que les comentaba, la población objeto son todos los menores de 37 semanas y todos los menores de 2.500 gramos. Siguiente. Y es un componente y es un método que podemos iniciar desde cualquier momento de la atención de los recién nacidos. En sala de partos, que en San Ignacio me siento muy orgullosa de decir que ya vamos a empezar a hacer toda la implementación desde sala de partos. En cuidados intensivos, porque muchas veces uno escucha que si el paciente está en cuidado intensivo no es candidato a aplicar el método madre canguro y no. Acá vemos un paciente con CPAP que tiene el ventilador atrás y es un paciente que está en posición canguro y al final les voy a mostrar un video de cómo se hace y de la diferencia que hacen esas familias de apropiarse de su recién nacido y de su manejo desde el primer momento, en las unidades neonatales, como se ve también aquí en la tercera foto, y en el alojamiento obstétrico, es decir, en cualquier lugar del hospital yo puedo implementar el método teniendo un personal capacitado y una explicación, hay unos padres capacitados que se sientan listos para hacer el acompañamiento y el método madre canguro y nosotros como profesionales de la salud estar ahí para lo que ellos necesitan para apoyarlas en estas primeras etapas. Siguiente. Entonces, lo que les comentaba son tres componentes claves del método madre canguro. El primero, que es la posición canguro, que es un contacto piel a piel entre la mamá y el niño. Son 24 horas al día hasta que el niño alcance más o menos los 2.500 gramos. Se llama método madre canguro, pues por lo que se ha visto durante todos estos años es que la mamá, al ser la cuidadora principal, pues es la persona que mayor porcentaje de tiempo pasa cargando a su bebé, pero también es importante recalcar que el método incluye a todas las personas de la familia. El papá puede hacer canguro, los hermanos pueden hacer canguro, los abuelos pueden hacer canguro. Lo segundo, la nutrición canguro que va a ser basada en la lactancia materna. Esto es un tema muy amplio que seguramente nos da para otra charla, pero lo que se trata de hacer es que se haga una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Obviamente en los casos de algunos prematuros va a tocar hacer una complementación o una suplementación dependiendo de cada caso, pero el objetivo es que los recién nacidos reciban el mayor porcentaje de leche materna. Y el alta temprana que yo les contaba en posición canguro, que se da cuando yo puedo asegurar un seguimiento ambulatorio estricto que va hasta el año de vida. Nosotros en San Ignacio damos egreso aproximadamente 1.600 gramos
1.700 gramos cuando la mamá está entrenada, la familia está entrenada y contamos con un seguimiento en un programa canguro ambulatorio que en la mayoría de casos es ahí mismo en el primer piso del hospital y eso hace que nosotros, estos niños que iban a pasar muchísimo tiempo hospitalizados, pues duren mucho menos tiempo y puedan estar en su ambiente familiar y en su casa mucho más temprano. Siguiente. Entonces aquí no me voy a detener, pero lo que ustedes ven, la posición canguro es la parte más importante de este método. Nosotros lo hacemos con unas fajas especiales de licra y ahí lo que vemos es que la mamá y el papá se pueden poner fácilmente a su bebé en posición canguro. No tiene que estar vestido, esto es muy importante, si mucho lo que le ponemos es un gorrito, porque ustedes saben que los recién nacidos, pues la mayoría... la pérdida de calor y las dificultades de la termorregulación se da porque pues ellos tienen un área de la cabeza muchísimo más grande, entonces les ponemos un gorrito como para evitar esas pérdidas de calor, podemos mucho ponerles unas mediecitas, por ejemplo en Bogotá que es tan frío, y siempre acordarse que cuando uno va a empezar la posición canguro en estas mamás debe contar con un equipo médico, ya sea de enfermería, de los neonatólogos, de los pediatras, que nos apoyen y nos ayuden y no dejar a la mamá sola durante el proceso. La mamá se puede sentar al lado de la incubadora, uno ve que el niño ya esté estable, que no esté haciendo apneas, que no esté pues en malas condiciones generales y se pone en posición canguro y se hace una evaluación seguida cada 5, cada 10 minutos hasta que la mamá ya esté más adaptada y podamos darle pues digamos que una larga un poquito más. La incubadora debe permanecer caliente mientras ponemos en posición canguro y es muy importante que cada vez que ustedes pongan a los bebés en la posición pues dure por lo menos 2 horas para evitar que sean como estímulos interrumpidos muy frecuentes y eso aumenta el estrés de los recién nacidos. Siguiente. Luego, entonces vamos a ver, esta es una foto súper interesante y súper linda que nosotros hacemos, lo que yo les contaba, todo el mundo con supervisión y acompañamiento puede hacer posición canguro. Estos son unos hermanos que están cargando a sus hermanitos gemelos. Este es otro chiquito que también en la visita que nosotros hacemos de hermanitos está cargando a su hermanito prematuro. Y es importante saber cómo el rol que nosotros tenemos como profesionales de la salud, porque nosotros tenemos que estar ahí para las familias, acompañarlas y darles esa seguridad sobre todo en los primeros días que son los más difíciles de adaptarse y de lograr pues la posición canguro exitosa. Siguiente. Esta es una slide que nos compartieron a la Fundación Canguro de el doctor en mención de Suecia. Hay muchas cosas que uno puede hacer en posición canguro. Acuérdense que también que la posición canguro me sirve como maniobra no farmacológica del dolor y como la idea es que esté el mayor tiempo posible, idealmente serían las 24 horas, pues yo puedo hacer muchos cuidados del recién nacido en esa posición. Se pueden hacer las aspiraciones, la asistencia respiratoria, yo puedo tener CPAP o pacientes ventilados en posición canguro, se puede canalizar en posición canguro, se pueden tomar muestras de sangre, se pueden poner sondas, se pueden tomar exámenes como ecocardiogramas o ecografías transfontanelares. Entonces, esto también es para invitarlos a que en el momento que ustedes vayan a hacer la posición canguro, pues no tienen que retirar al bebé del contacto piel con piel para hacer las intervenciones que hacemos en la unidad de cuidados intensivos, sino que muchas de estas se pueden hacer y lo que necesitamos es como cambiar ese chip y empezar a que todo el equipo esté familiarizado con la posición para que se hagan como sus procedimientos de la vida diaria en la posición piel a piel con el papá o la mamá. Siguiente. ¿No te cambió alguien? Listo. La nutrición canguro, entonces lo que estábamos hablando, idealmente pues es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Nosotros en el hospital jugamos un rol fundamental porque somos las personas que están encargadas de acompañar y darle todos esos tips a las mamás. La nutrición en un prematuro es difícil, todos hemos visto que cuando uno tiene menos de 32 semanas, o bueno, ahora estamos con el apoyo de fonoaudiología logrando bajar un poquito más esas semanas de edad gestacional, pues la succión es bastante inmadura y es ahí donde el equipo interdisciplinario de todas las personas que están relacionadas con este bebé juega un papel tan fundamental para poder adaptar ese bebé y según su crecimiento lograr una lactancia exitosa. Idealmente, pues uno sí debería empezar un estímulo trófico con el calostro, luego iniciar según el peso y las condiciones del recién nacido la leche materna en la primera hora de vida desde la sala de partos y ya pues según la condición de ellos hacer la progresión, pero es el segundo pilar importante en el método madre canguro. Siguiente.
Creo que ahí vean como unas foticos para que ustedes puedan ver. Esta es lactancia en gemelos, que es bastante retadora, pues ustedes saben que los gemelos tienen un factor de riesgo muy importante para el parto prematuro, pero se puede lograr una lactancia exitosa. Mírenlos, ahí están en la faja en posición canguro. Este es un paciente con un CPAP, también logrando una lactancia exitosa, por lo menos un estímulo al seno, también que eso digamos que nos avanza y nos ayuda y nos hace empezar a recorrer ese camino de todo lo que va a ser la nutrición canguro. Y estas otras técnicas que pues lo que yo les decía, esto es otra charla también súper interesante de todos los tipos de nutrición y cómo se puede hacer la adaptación al seno de los recién nacidos. Siguiente. El alta temprana y el seguimiento estricto. Entonces vamos a ver que luego cuando ya logramos este camino de una adecuada posición canguro, una adecuada nutrición canguro, es el momento de dar el egreso según el peso y las condiciones del recién nacido, pero lo que tenemos que ver es unos criterios que son bastante estrictos y que los definimos en la guía de práctica del 2017. En el resumen es que el paciente pues regule la temperatura en posición canguro, que ya tenga completamente su tratamiento. Aquí es importante saber que nosotros podemos dar salida con oxígeno en posición canguro y se puede hacer el desmonte del oxígeno en los programas canguro de forma estricta con un protocolo que se tiene. Tengamos una adaptación intrahospitalaria exitosa, tengamos un programa canguro que ofrezca un seguimiento, y esto es muy importante porque yo como neonatóloga seguramente no doy salida en un paciente de 1.600 y yo no estoy segura que al otro día o máximo en 2 días ese paciente lo van a vigilar en un programa canguro. Y esto es importante y esto es una invitación para que cada vez más apoyemos la creación de programas canguros de calidad para que desde la unidad de recién nacidos podamos dar egresos seguros a estos niños. Y la última parte que va a ser fundamental y es que la familia esté como parte en el manejo de estos niños, participen, no solamente la mamá, sino el papá, los abuelos, los tíos, y estén como acoplados y estén dispuestos a seguir con el seguimiento en el programa canguro siguiente. ¿Qué es una adaptación canguro intrahospitalaria exitosa? Pues aquí para resumirles algunos de los criterios, lo que dijimos, una lactancia materna que funciona y que la mamá sepa cómo hacer una extracción adecuada de leche, que tenga aceptación y educación del método, que esté convencida y que se sienta lista para llevar este método a su casa con su bebé, que tenga un apoyo familiar y social, que el bebé tenga una adecuada coordinación entre la succión, la deglución y la respiración. Y esto va a ser muy importante y es que él esté ganando peso por lo menos 2, 3 días seguidos. Obviamente esto no se aplica en los primeros días de vida que sabemos que pierden peso, pero en estos prematuros que usualmente ya llevan más tiempito hospitalizados, sí es muy importante ver esa curva ponderal para definir el egreso. Siguiente. Aquí solamente para mostrarles un poquito, el seguimiento en el programa Canguro uno le divide en dos etapas. Una primera etapa que se hace hasta las 40 semanas de edad gestacional. Acuérdense que con los bebés prematuros uno tiene dos fechas, una fecha de nacimiento, que es la fecha donde el bebé nace en el hospital, y otra fecha que sería la fecha donde el bebé debió haber nacido, que es más o menos a las 40 semanas de edad gestacional. Esta primera etapa del programa Canguro es un seguimiento mucho más estricto, donde yo le voy haciendo unos controles diarios, máximos semanales, para ver cómo está ese crecimiento, que era lo que yo les decía, que el bebé debería crecer más o menos lo que hubiera crecido en el útero, que son 15 gramos días, que seguimos apoyando la alimentación canguro en lactancia materna, se le dan algunos suplementos de medicamentos y vitaminas, que son sobre todo esos que se pierden al haber nacido prematuros y perderse como esa etapa de tercer trimestre, y se le hacen unas evaluaciones con la miel tizón para ver cómo está la parte neurológica, y en caso tal de tener una desviación muy importante de su neurodesarrollo, pues hacer intervenciones oportunas y los tamizajes ahí descritos. Luego, al llegar a las 40 semanas, se arranca una segunda fase de seguimiento que va hasta los 12 meses de edad gestacional corregida. Este es ese seguimiento de alto riesgo, donde vemos también todo un seguimiento neurológico, una parte audiológica, oftalmológica, y por pediatría, enfermería y psicología, para ver, ya que este niño tiene tantos riesgos por haber nacido antes, en qué podemos mejorar o si requiere algún otro tipo de intervención, con un acompañamiento familiar bastante estricto, bastante extenso, y donde los papás saben pues que tienen su seguimiento en el programa Madre Canguro, y que en caso tal de que detecten algo raro en su bebé, pues ahí seguramente se le ayudará para ver cómo podemos mitigar toda esta morbimortalidad que tienen los recién nacidos que nacen antes de tiempo o con bajo peso al nacer. En ese programa también lo que
que intentamos es poner las vacunas según el calendario de vacunación del país, y la fisioterapia en caso tal de que los bebés lo requieran. Siguiente. Luego entonces voy a hablar un poquito del presente. Siguiente. Y esto es muy importante porque lamentablemente las cifras de prematuros en el mundo sigue en aumento, no se ha modificado, y para 2020 habían 13.4 millones de niños prematuros. ¿Cuál es el problema grande que tenemos con estos pacientes? Es que casi 1 millón fallecen por las complicaciones del parto prematuro y 3/4 de estas muertes podrían prevenirse con intervenciones disponibles y costo eficaces, y es aquí donde el método madre canguro no solamente se vuelve algo científico, humano, emocional, sino también un deber para todos los que trabajamos en las unidades de recién nacidos y para todos los que tenemos contacto con prematuros, de hacerlo, aplicarlo y digamos que difundirlo a las personas que no están tan familiarizadas con el método. Siguiente. Es preocupante, como yo les decía, porque las tasas no han cambiado. Vemos que de casi la mayoría de enfermedades uno ve que las cosas van mejor, uno ve que están reduciendo las tasas, pero en la prematurez lamentablemente las cosas siguen bastante parecidas. Ahora tenemos muchísimas más gestaciones de alto riesgo que hace que las tasas también se mantengan altas. Tuvimos pues el COVID, que también aumentó en los partos prematuros a nivel mundial, y lo que se dice es que más o menos de cada 10 bebés que nacen, uno es prematuro y cada 40 segundos se muere uno de ellos. Es por eso que nosotros no solamente tenemos que empaparnos de todas esas medidas que nos puedan prevenir la muerte, pero también hacer cosas que nos hagan que esos niños que ya nacieron prematuros, que ya tenemos el paciente en la unidad de recién nacidos, que fue pequeño, pues cómo hacer para que su crecimiento extrauterino sea lo menos mórbido posible y que estos pacientes queden con menos discapacidad, con menos retrasos en el desarrollo, y lamentablemente intentar disminuir esa brecha que tenemos, que la supervivencia y las dificultades que presentan los niños van a depender mucho de dónde nacen. Y eso es muy difícil y eso es muy duro, porque no debería ser que si un niño sale en San Ignacio tiene un pronóstico, pero que si un niño en otro hospital tiene otro pronóstico. Y como país o como a nivel mundial, la OMS, todas las organizaciones que están encargadas de esto, pues deberían hacer todas las intervenciones posibles para que esta brecha del nacimiento según la institución y la morbimortalidad según la institución pues fuera cada vez menos diferente. Siguiente. Está aquí para mostrarles también la importancia, es porque si ustedes ven, cada vez la neonatología tiene pacientes más pequeños. Nosotros aquí tenemos una viabilidad aproximadamente 25 semanas y 500 gramos, pero ya los países como Japón, Estados Unidos, está sacando niños cada vez más pequeños y vivos, pero el problema es que tenemos que ver que no es solamente sobrevivir, sino también como la supervivencia y la calidad de vida que vamos a tener con estos niños. Entonces, nuestro deber va a ser encontrar un equilibrio para los papás y para los bebés e intentar mitigar un poquito todas esas secuelas neurológicas que tienen los prematuros. Ahí les dejo algunas cifras, pero pues ya sabemos que si uno nace antes de tiempo, pues el cerebro es inmaduro, y una intervención como el método madre canguro nos ayuda a disminuir la parálisis cerebral, nos ayuda a disminuir los trastornos del comportamiento que se pueden derivar del prematuro, nos ayudan a tener mayor volumen de sustancia blanca del cerebro, y es algo pues que tenemos que conocer, que tenemos que seguir investigando y publicando estos resultados. Siguiente. Entonces, esta es la situación que tenemos en la mayoría de los hospitales. Cuando un bebé nace, está la mamá y hay una separación física y psicológica de su bebé prematuro. Está el papá, que afortunadamente ya con la humanización del parto logramos que entren a las unidades y al momento del nacimiento, que acompañen a sus bebés en este momento. Ellos están presentes en la mayoría de las adaptaciones, y los profesionales y el entorno, pero si ven que esta slide dice mucho, porque es como cada uno en un nivel diferente, cuando lo que todo deberíamos hacer es unirnos y trabajar a favor de ese manejo de ese bebé prematuro. Siguiente. Esto es un concepto que siempre tenemos que acordarnos, y es que ninguna mamá está preparada para ser una mamá prematura.
Y cuando el bebé decide venirse antes de tiempo por alguna condición médica, por alguna infección, por algo, pues es algo que interrumpe el proceso natural que seguramente esa mamá esperó cuando quedó en embarazo y que seguramente esa mamá tenía otros planes y otra forma de cómo iba a vivir su maternidad. Y este nacimiento y esta como interrupción de la gestación por diferentes causas que pueden ser, pues va a ser muy difícil, va a ser difícil, va a ser dura. Sin embargo, pues lo que yo siempre les digo, tenemos que ver cómo les hacemos la vida un poquito más fácil, cómo hacemos que esta transición no sea tan difícil siguiente y acordarnos que a pesar de todas las condiciones médicas que el bebé pueda tener, pues sí podemos mejorar y lo que les decía, humanizar los cuidados que estamos haciendo y el método siempre va a ser una de las respuestas. Cuando la mamá, acuérdense siempre, cuando la mamá vuelve de sala de partos y pues cuando son tan chiquiticos y se hospitalizan inmediatamente, pues es una mamá que está llena de miedos, que está llena de culpas. Muchos bebés tienen mucho riesgo de morir, entonces también esto va a ser un trabajo que tenemos que hacer entre todos y también con el apoyo de psicología porque no va a ser fácil. Es algo muy, muy particular, pero cuando nace un bebé uno siempre está felicitando a los papás, felicita a la familia, pero cuando el bebé es prematuro uno está corriendo, le pone una cosa, le pone otra cosa, lo transporta muy rápido y eso hace que ni siquiera el encuentro que tengan esos papás, ese bebé o ese encuentro entre los papás sea de felicidad ni nada, sino que simplemente son un montón de noticias negativas y muy rápidas y eso obviamente va a dañar todo este apego y nosotros tenemos luego que entrar, intervenir y ver cómo podemos mitigar todo esto. Y lo que ya les comentaba, pues nunca una mamá se espera al quedar embarazada que ese bebé nazca antes. Siguiente. Entonces, lo que yo les decía, ¿cuál es nuestro reto? Pues nuestro reto siempre va a ser que esa mamá y ese papá, en esta circunstancia especial que fue el nacimiento prematuro, pues mitiguen y hagan esta transición lo más apropiadamente y la ideal es la cero separación. O sea, si nosotros ponemos horarios en las unidades y no dejamos entrar a los papás, pues va a ser muy difícil y ese apego va a estar absolutamente interrumpido y van a sentir que están perdiendo a su hijo, además de ya todas las mini pérdidas que ellos van teniendo a nivel de no tener un embarazo término, de no tener un niño entre comillas sano, pues porque tiene que tener un montón de dispositivos médicos para alimentarlo, para eh, ayudarlo a respirar, entre otras cosas. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer nosotros como profesionales de la salud, ayudándolos a entrar a las unidades, permitiéndole que visiten a su bebé, ayudándoles con la posición canguro, explicándoles bien lo que tiene su bebé y así logramos pues que esta atención no sea tan fragmentada y que esa cero separación pues sea uno de los objetivos que nosotros tenemos en nuestra práctica diaria siguiente. Entonces, esta es una foto que a mí me parece muy dura porque son bebés que ustedes ven chiquititos y es algo que queremos cambiar la parte de la neonatología donde son unos bebés chiquiticos en unas incubadoras absolutamente solos con sus papás en otra habitación y ya ahorita les voy a mostrar un video súper bonito que hicimos esta mañana de cómo sí es posible cambiar y cómo todos deberíamos como irnos con la camiseta del método Mare Canguro puesta para hacerla nuestra práctica diaria. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Comprender y satisfacer las expectativas de los padres. La comunicación con los papás de los prematuros siempre es muy importante aterrizarlos, decirles las cosas como son, ser sinceros en el manejo, porque obviamente no estoy diciendo que todo va a ser perfecto y que todo va a ser color de rosa, son niños de muchísimo riesgo, con un riesgo no solamente de mortalidad, sino de morbilidad alta, pero yo creo que si uno es claro con los papás y les explica las formas adecuadas, pues se logra una adecuada relación médico-paciente entender y explicarles qué significa una unidad tradicional y cómo tenemos que cambiar esta unidad tradicional, que eran las fotos que yo les mostraba, la humanización de los cuidados neonatales que prestamos a diario y esto en todas las cosas que nosotros hacemos podemos modificarlo, evaluar dónde se puede actuar, tener las políticas de puertas abiertas en la unidad de cuidado intensivo neonatal y en las unidades de recién nacidos y suprimir totalmente el horario de visitas. Los papás deben poder entrar a ver a su bebé en cualquier momento, hasta cualquier momento, sin tener una limitación y eso es algo que yo sí me siento muy orgullosa de decir, que nosotros en el Hospital San Ignacio lo hacemos y ustedes ven papás que llegan a las 2 de la mañana a visitar a su bebé, ven papás que se quedan 24 horas, tuvimos unos papás de prematuros que se dividían por turnos para cargar a su bebé. Y los resultados de estos niños son espectaculares y neurológicamente les va mucho mejor al bebé que lo dejamos en una incubadora 3 meses siguiente.
Entonces la política de puertas abiertas, lo que yo les explicaba, se vuelve un deber y un derecho para esos niños. Los padres no son visitantes, sino que son parte del cuidado de sus hijos, y los beneficios psicológicos, fisiológicos, emocionales del contacto piel a piel que puedan establecer con su bebé, pues son demasiado grandes, y nos quedaríamos cortos al mencionar todo lo que pueden lograr solamente por esta posición canguro. La participación en el cuidado de los bebés se vuelve un nuevo paradigma, y ustedes ven que muchos estudios de neonatología que se están haciendo en Europa hacen esos cuidados centrados en la familia y cómo se involucra el papá, la mamá, los abuelos, en los hermanos en este nuevo reto que es este bebé prematuro. Siguiente. En lo que yo trabajo. Entonces, ¿cómo vamos en Colombia? Pues en Colombia tenemos que de los 32 departamentos, 27 han recibido formación en el método Madre Canguro. La difusión que se ha logrado en el país ha sido clave para disminuir esa brecha de conocimientos y transferirlos donde más se necesitan. Y en el 2020 nosotros en la Fundación Canguro hicimos un mapeo de todos los programas Canguro y de las unidades neonatales, y tuvimos un resultado en acceso nacional del 63,2%, que si bien no es despreciable y tenemos que muchos niños, sobre todo en las capitales de los departamentos, logran un acceso a canguro, pues nuestra meta desde Fundación Canguro y desde los programas, pues siempre va a ser cómo llevar al 100% del acceso nacional. Siguiente. Este es un poquito, luego sigue el mapa, exacto, a nivel mundial. Como yo les decía, es algo que nos enorgullece mucho a nivel Colombia, porque Colombia fue el que se inventó el método Madre Canguro, el que tiene un montón de estudios en el método Madre Canguro con sus tres componentes, y somos referencia internacional para entrenarse en el método. Entonces hemos logrado que más de 44 países se entrenen aquí en Bogotá en la Fundación Canguro, y de estos 44 países han sido más de 80 equipos que han llevado los conocimientos y las prácticas que hacemos aquí a sus países. Siguiente. Este fue un logro grande que tuvimos en el 2022. En el 2022, la Organización Mundial de la Salud publicó las recomendaciones para los cuidados del prematuro y los niños de bajo peso al nacer. Ustedes pueden ver que en resumen se hicieron como tres grandes grupos de recomendaciones para estos niños. La primera, pues la parte de la prevención y la promoción. La segunda, los cuidados de las complicaciones. Y la tercera, y otra vez lo que yo les comentaba, empezaron a involucrar a todas estas familias en el cuidado de sus recién nacidos. Una cosa que nosotros nos sentimos muy orgullosos y que yo les decía, este es un trabajo que viene desde 1978, pero en el 2022 se reconoció como tal el cuidado del método Madre Canguro como parte fundamental de esas medidas preventivas y de cuidados en los manejos de estos pacientes. Ahí se las pongo, es en la rosadita, y lo que vemos es que lo que recomienda la OMS es que los cuidados canguros se tienen que hacer y se tienen que iniciar en la institución donde nacen los bebés. Se deben hacer mínimo 8 a 24 horas al día, entre más horas mejor, y el contacto canguro en posición canguro inmediato también se recomienda como segunda parte de todas las recomendaciones. Es una guía larguísima y nos hace muy orgullosos saber que lo primero que ellos dicen para estos niños es método madre canguro desde el nacimiento. Siguiente. Luego, en el 2023, en Lancet se publicaron el Global Position Paper de la estrategia de implementación canguro. Y esto también fue otra cosa bastante importante, porque lo que ellos dicen es que tiene que haber un cambio de la cultura de cómo se hace la salud de los pacientes prematuros y de bajo peso al nacer. Y estos cuidados canguro no solamente los hace la enfermera, el pediatra, el neonatólogo, no, estos cuidados canguro se hacen en un equipo interdisciplinario donde tiene que ver desde el obstetra. Obviamente hay países pues que tienen parteras, con las parteras, los pediatras, las enfermeras neonatales, todos juntos articulándose para promover y mantener a sus bebés y a sus mamás en un solo lugar, y las familias como parte fundamental del cuidado de esos recién nacidos. Eso lo que hace es que las mamás, y obviamente hay unos países que lo están logrando y pues digamos que tienen un poco más recursos que nosotros, y es lo que vemos que está pasando, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia, donde ya no hay unidad neonatal y unidad obstétrica, sino que son una sola unidad donde la mamá está con su bebé en contacto piel con piel,
se hace una revista interdisciplinaria, pasa a ginecología, ginecología evalúa la parte materna, luego en conjunto con neonatología el bebé puede estar con CPAP, puede estar con ventilador y evitamos esa separación, sino que tenemos todo juntos y todos nos articulamos en pro de ese binomio madre-hijo y de esa familia. Siguiente. Aquí les dejo como el link si quieren leer un poquito más la estrategia de implementación, también es muy interesante. Y afortunadamente, pues, y nos sentimos orgullosos de decir que desde la Fundación Canguro, con nuestra líder, que es la doctora Natalie Charpak, pues se logró hacer parte como de los expertos que participaron en esto. Siguiente. Y el futuro, aquí o sea, voy a resumirle un poquito de toda la investigación que está haciendo, pero la mayoría de los resultados que se están publicando en este momento es de cómo protegemos ese cerebro inmaduro del prematuro, cómo mejoramos la parte neurosensorial y emocional y cómo bajamos el estrés de la familia y del bebé. Siguiente. Entonces, esto es así como a grandes rasgos, cuando uno estudia plasticidad cerebral en medicina, esto es algo de hace muchísimos, muchísimos años, pues uno veía que uno tenía un componente que era la herencia, pero tenía un componente muy grande que es la influencia del entorno. Nosotros no podemos cambiar el número de células cerebrales ni el daño que se tuvo cuando nació prematuro, no. ¿Qué podemos cambiar? La influencia del entorno. Entonces, o podemos cambiarlo para que esos bebés nazcan y tengan un entorno no adecuado con las consecuencias que esto puede tener, o podemos trabajar en que el entorno de los recién nacidos, de sus familias y de ese cerebrito, pues sea lo más óptimo posible. Siguiente. Entonces, es importante que nosotros nos llevemos a casa que las intervenciones después del nacimiento siempre deben crear un entorno que estimule y que proporcione una estimulación adecuada a ese bebé prematuro, porque hemos visto, y ya la evidencia lo muestra, y las secuelas de los prematuros que no recibieron este tipo de método lo demuestran, que un entorno que está empobrecido o un entorno donde el bebé solamente está en incubadora, pues aumenta mucho el riesgo del déficit cognitivo, y si lo sumamos a que es un bebé que seguramente, no sé, tuvo una asfixia o que tuvo algún tipo de infección o que tuvo algún tipo de hemorragia intraventricular, pues vamos a ver que la morbilidad es bastante grande. Siguiente. Entonces, la pregunta clave es cómo podemos reducir las secuelas a corto, mediano y largo plazo de la prematuridad modificando el tratamiento de estos niños. Entonces, este es un cerebro prematuro, ustedes ven la diferencia, un cerebro de 26 semanas. Luego vemos un cerebro de este paciente de 26 semanas cuando cumple 40 semanas sin haber recibido como ningún tipo de entorno favorecedor y un cerebro de un niño término. Entonces sí hay mucha diferencia cómo crece, hay diferencia en las circunvoluciones, hay diferencia en la sustancia blanca. Y esto obviamente, ¿cómo se traduce? Pues en diferentes dificultades a nivel del neurodesarrollo en estos bebés. Y aquí es donde nosotros jugamos un papel tan importante y donde afortunadamente pues se ha logrado mucha investigación en revistas muy importantes acerca de cómo el método madre canguro y la posición canguro desde lo más temprano posible me ayuda a que la transición de este cerebro prematuro a este cerebro a las 40 semanas pues sea muchísimo más natural, muchísimo más fisiológica y todo esto con las intervenciones que ya les conté. Siguiente. Estos son los diferentes tipos de secuelas que se han publicado cuando tenemos un recién nacido prematuro. Lo que vemos, hay un déficit a nivel neurológico cognitivo, hay más riesgo de parálisis cerebral, son pacientes que tienen más problemas de coordinación, problemas de lenguaje, hablan de un fenotipo conductual de bebé prematuro que es mucho más emocional, que es un paciente mucho más hiperactivo, ansioso, con dificultades para relacionarse. Obviamente está toda la carga del factor de riesgo de enfermedad psiquiátrica y 40 al 60%, o sea, casi más de la mitad de los niños con bajo peso al nacer necesitarán apoyo educativo especial en la edad escolar. Siguiente. Porque tienen más riesgo de sufrir trastornos del desarrollo. Este artículo es súper bonito que se llama The Brain Interrupted. Entonces, son unos científicos que hablan de cómo ese cerebro que debía estar en el útero, pues tiene que pasar una parte crucial del desarrollo en el mundo exterior y todas esas señales inadecuadas del entorno pues van a afectar la red neuronal y como todas las conexiones de los bebés que se hacen extrauterinas, pues yo tengo como médico pues mi responsabilidad es que se hagan lo más natural posibles, pero obviamente si el entorno es inadecuado, pues las conexiones se van a hacer de forma anormal y cuando uno compara con los niños a término, pues las vías de los prematuros están peor organizadas y suelen seguir un camino muchísimo más tortuoso y esos cambios pues van a efectivamente reducir sus habilidades sociales y cognitivas. Hay otro artículo que no lo puse por ahora del tiempo,
pero lo que habla es de esa encefalopatía del prematuro y son todos esos cambios que te tienen a nivel neurológico del prematuro y la idea es como listo, ya tenemos este problema, ¿cómo hacemos para que no sea tan grave? ¿Cómo hacemos para que sea mitigamos todas estas secuelas que puedan tener y como yo les mostraba, pues el método madre canguro siempre es una gran respuesta a esta pregunta. Siguiente. Este fue un artículo que publicó la Fundación Canguro en la cabeza de la doctora Charpak, lo que yo les comentaba, como la prematuría, incluso en ausencia de las complicaciones en la transición de la vía extrauterina, siempre va a tener una alteración de la organización y de la maduración cerebral. Esta es una línea de investigación que tenemos desde la Fundación Canguro, en el cual se están desarrollando diferentes estudios. Obviamente, los que ustedes quisieran o si tienen ideas, pues me los podrían comentar y podríamos ver qué podemos sacar y qué podemos investigar porque tenemos bastantes pacientes, tenemos una base de datos bastante interesante y sería chévere si ustedes tienen ideas y pues para eso sirven estos semilleros, poder hablar y poder discutir y ver qué encontramos. Siguiente. Entonces aquí ya para terminar, pues lo que vemos es que la posición canguro es un fármaco neuroprotector. Entonces nosotros decimos que es como un surfactante cerebral porque vemos que hay diferentes intervenciones que nosotros en neonatología tenemos. Por ejemplo, si tengo un pulmón inmaduro le pongo surfactante pulmonar. Si tengo un intestino inmaduro le pongo un calostro temprano. Pero la posición canguro nos ayuda a tener acción sobre ese neurodesarrollo de ese cerebrito, de ese bebé. Y hemos visto también que es un efecto dosis dependiente, es decir, entre mayor tiempo ese bebé esté en posición canguro, pues mejores resultados va a tener, mejor organización cerebral va a tener, menores impacto, menores secuelas del neurodesarrollo y mayor impacto en que digamos que el seguimiento de alto riesgo se haga y se mitigue toda esta respuesta anormal cerebral que podría llegar a tener ese bebé. Y es importante la no separación de la parte afectiva, de la parte del vínculo, de la parte del apego, que el bebé pueda estar con su mamá y con su papá, obviamente en el entorno adecuado para que se manejen las complicaciones que puede tener la prematurez, pero permitir que los papás sean y estén en este manejo que vamos a hacer de estos niños. Siguiente. Entonces, nuestra meta pues es seguir investigando, continuar con los entrenamientos y digamos que es una responsabilidad de todos como hacerle propaganda al método, que se conozca, que la gente sepa que existe, que sepa su evidencia. En un futuro poder centralizar todos los datos y estos son proyectos que se tienen con el Ministerio de Salud para que haya un observatorio nacional canguro gigante, continuar con investigación de alta calidad y lo que yo les decía, lograr un acceso a programas Madre Canguro para el 100% de los candidatos en Colombia donde se puede hacer el seguimiento temprano de los niños hasta las 40 semanas y hasta el año de edad corregida. Siguiente. Listo, vale. Esta fue una ley canguro. La ley canguro la pasamos en el 2022 en la Cámara de Representantes. Con la ley lo que esperamos es lograr un proyecto donde tengamos un sustento legal en el cual los papás de bebés prematuros puedan ir a las aseguradoras o puedan ir a los hospitales y decir cómo exigir que se les haga el método madre canguro y que sus bebés reciban una atención canguro adecuada. Digamos que lamentablemente y por las dificultades políticas que han habido, pues está como en el proceso de pasar a la Cámara y luego pues al Senado y todas esas cosas, pero es algo que estamos impulsando, es algo que estamos trabajando y a pesar de que la política no es tan fácil, pues vamos a seguir peleando hasta que tengamos un documento que le garantice el acceso a todos los bebés. Siguiente. Y la idea, lo que yo les decía, es continuar con la difusión, continuar con estas charlas, continuar con que ustedes sepan y le cuenten a las personas, a sus pacientes, a los que atienden para cambiar la forma de pensar. Lo que yo les decía, si es un reto para la neonatología, es una neonatología diferente, pero lo que le mostraba es una recomendación de la OMS. Y siguiente, cambiar eso que ustedes ven, que es horrible, son niños en incubadoras absolutamente separados de los papás. En muchos sitios, literal, solamente les pueden abrir la ventanita y tocarlos. Y un prematuro puede durar 1 o 2 meses hospitalizado, o sea, imagínense eso, de algo así, que es el bebé en contacto piel a piel con su mamá, con su lactancia materna. Siguiente.
La siguiente, Valen. Miren la cara de la mamá, de felicidad de estar con su bebé. Siguiente. Y lo que yo les comentaba, pues el método Madre Canguro se inventó en Colombia hace unos cuantos años y nosotros lo definimos también como un regalo de Colombia para el mundo. Siguiente. Les quería terminar con este video. Valen, te pide acceso, yo creo que ahí pon. Este video lo hicimos esta mañana con mi grupo de residentes y estudiantes. Son unas prematuras de 32 semanas que, te dejo, espérame, son unas chiquitinas de 32 semanas que tenemos en la unidad de recién nacidos. Pesan 1470 y la otra pesa 1480. Yo creo que vuelve a meter y listo. Y este es el papá. Entonces, miren, ahí están. La de mano izquierda tiene alto flujo, tiene una cánula nasal de alto flujo, o sea, está en cuidado intensivo neonatal porque tiene un dispositivo de alto flujo. Y miren la cara de ese papá cargando sus gemelas. O sea, en vez de tenerlos en una incubadora todo el tiempo, pues tenemos a un papá absolutamente feliz con sus gorditas, pues gorditas es un decir, pero con sus chiquitinas de 1400. Y yo creo que a esos los que trabajamos en recién nacidos y los que estamos en unidades neonatales, pues eso es lo que tenemos que promover y lo que tenemos que hacer en nuestra práctica diaria para que cada vez seamos más lugares donde lo hacemos y para que el método Madre Canguro sea algo que reciban todos los prematuros. Aclaro, este video es una serie de videos que estamos haciendo para una plataforma educativa de la Universidad Javeriana. Tenemos el consentimiento del papá. Es más, él nos pidió que si él podía hacer el modelo y todos los días llega y nos muestra cómo está cargando sus bebés. Entonces yo creo que vale la pena que sigamos todos con el método Madre Canguro, que publiquemos, que hablemos del tema. Y es una invitación, los que quieran saber un poquito más me pueden escribir. Ya saben que estamos en la unidad, yo estoy en la unidad de recién nacidos y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Catalina. No sé si tienen preguntas, dudas. Pueden escribir por el chat o también pueden alzar la mano y pues los escuchamos. Creo que no, creo que fue claro. No, Valentina, parece que no hay preguntas. Catalina, muchas gracias por la charla, muy clara, concisa, y creo que lo más importante es que todos salgamos como con la idea y la sensibilización de la implementación de la estrategia, que realmente sí tiene muchísimos efectos positivos, no solo para el bebé, sino también para la familia, para el sistema de salud y obviamente para toda la sociedad. Entonces, pues si no hay comentarios, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecemos a las personas que se conectaron, a Verónica, que a pesar de la distancia se sigue conectando con nosotros. Muchas gracias por seguir haciendo parte del semillero. Entonces, si no hay más comentarios, pues damos por finalizada la reunión. Feliz noche para todos. Que estén muy bien, gracias. Chao.